En torno al año 697, Musa ben Nusayr es nombrado gobernador de la provincia árabe de África, que en aquel momento se limitaba a poco más que el actual territorio de Túnez y la franja costera de Libia. Siguiendo los principios de extender su religión, en tan solo 10 años consiguió anexionarse la provincia bizantina de Mauritania cesariense y la provincia visigoda de Mauritania tingitana, en la que tan solo resistía la ciudad de Ceuta y sus alrededores gracias a los suministros que regularmente les enviaba el rey visigodo a través del puerto de Algeciras. Así que en julio de 710, Musa envía un destacamento de 500 soldados al mando de Tarif ben Malik a destruir este puerto, lo que efectivamente llevan a cabo tras haber desembarcado en Tarifa. Por una afortunada coincidencia para Musa, este ataque coincide con la muerte del rey visigodo Bitiza y el inicio de una guerra civil entre sus hijos y el duque de la Bética Rodrigo, para ocupar el trono, por lo que el suministro de soldados y víveres a Ceuta queda interrumpido y su gobernador, el conde Julián, acuerda con Musa su rendición a cambio de mantener su puesto. Es un acuerdo que más adelante volverá a repetirse con otros gobernadores visigodos. En un nuevo golpe de la fortuna, resulta que los hijos de Bitiza acuden a Julián en demanda de su ayuda en contra de don Rodrigo. Julián les informa de la situación y les dirige al gobernador de Tánger llamado Tarik ben Ziyad para estudiar las posibilidades. Llegan a un principio de acuerdo por el que un contingente bereber se incorporaría a su ejército en calidad de mercenarios, corriendo todos los gastos a cargo de los hijos de Bitiza, y se dirigen ante Musa para que sea éste el que lo confirme, cosa fácil, ya que en el mismo no hay más que beneficios. Primero, reduce el número de soldados bereberes en su territorio que estaban protagonizando continuas revueltas. Y segundo, consigue debilitar el reino visigodo fomentando que se combatan entre ellos. Y además todo ello pagado por los hijos de Bitiza. No obstante, precavido él, les envía ante el califa de Damasco para que sea éste quien ratifique el acuerdo al que han llegado. A mediados de 711, Tarik se embarca con sus bereberes hacia la península, y en julio derrota al ejército de don Rodrigo en la batalla de Guadalete, siendo reconocido como nuevo rey visigodo Aquilas II, uno de los hijos de Bitiza. Los bereberes de Tarik quedan acuartelados en Astorga para controlar posibles revueltas de los territorios norteños, mientras Aquila va consolidando su poder sobre el reino. Finalmente, en abril del año 712, Musa ve llegada su ocasión y atraviesa el estrecho de Gibraltar, iniciando la conquista de España mediante la alternancia de prácticas despiadadas para con los prisioneros y la conclusión de tratados beneficiosos para quienes se sometieran a su autoridad, de forma que 17 meses después se encuentra a las puertas de Zaragoza tras haber conquistado Sevilla como capital de la provincia bética y Mérida como capital de la provincia lusitana, y haber llegado a un acuerdo con algunos gobernadores a los que se permitía permanecer en su cargo. Es el caso de Teodomiro, en la región de Murcia, Pedro, en Cantabria, y el propio Tarik, al que se le concede el gobierno de la Galaecia a cambio de su apoyo militar. Precisamente durante la conquista de la capital de Galaecia, Lugo, Musa recibe la orden de presentarse ante el califa para responder de sus actos. No olvidemos que era responsable de la ruptura de un pacto ratificado por el califa con los hijos de Bitiza, por el que se les reconocía como reyes. Musa será condenado a muerte por este motivo y su hijo asesinado en el año 716 por orden del califa.
Tras un corto intervalo tras la muerte de Abdelaziz, hijo de Musa, llega un nuevo gobernador llamado Al-Ur, quien, tras conquistar Pamplona, Huesca, Barcelona y Tarragona, consigue expulsar a los visigodos de la península, obligándoles a refugiarse en la provincia narbonense más allá de los Pirineos. Será su sucesor, Al-Sam, quien atraviese la cordillera, conquistando Narbona en el año 719 para fallecer en el 721 en el asedio a la ciudad franca de Tolosa. Este gobernador llevó a cabo un catastro para imponer tributos y repartió entre los árabes todos los territorios que permanecían indivisos. Tras un gobierno provisional, le sucede Ambasa, quien tiene que enfrentarse a la sublevación de los asturianos bajo el liderazgo de Pelayo y de los vascos bajo el de García Jiménez, fracasando en la rendición de Carcasona y Nimes, principales ciudades que permanecían en poder de los visigodos. Le sucede Al-Gafiki, quien fue derrotado por Carlos Martel en la batalla de Poitiers y por los vascos en la batalla del Valle del Roncal, por el que se retiraba y en la que perdió la vida. Su sucesor, Alfirí, fracasa en sus expediciones militares destinadas a recuperar Pamplona y a internarse en el reino franco, donde es derrotado por un ejército de vascones, por lo que es rápidamente destituido, aunque tuvo tiempo de acabar con la fortaleza de Pano en el Pirineo aragonés. Le sucede Uqba, que subyugó los territorios levantiscos pertenecientes a la provincia de Galaecia, aunque en 735 es derrotado por los asturianos de Pelayo en la batalla de Olalíes, que se ha venido confundiendo con la mitológica batalla de Covadonga. Conquistó Álava y Pamplona. Nuevamente es nombrado gobernador Alfirí, que se ve obligado a protegerse de la ofensiva de los francos mientras hace frente a la revolución de los bereberes que se había originado porque en 739 el gobernador de Tánger decidió declarar pueblo conquistado a los bereberes de su jurisdicción, por lo que sus familiares, que se encontraban en la península, se rebelan en su apoyo. Para hacer frente a esta revuelta, Alfirí se ve obligado a pedir ayuda a sus tradicionales enemigos, los árabes sirios, que estaban históricamente enfrentados con los árabes yemeníes que habían invadido la península. Así que en el año 740 se traslada al norte de África para intentar recuperar Tánger, que había sido ocupada por los bereberes. Es el momento que aprovecha Alfonso I de Asturias, yerno de Pelayo e hijo del duque Pedro de Cantabria, para invadir el territorio bereber de Galicia, llegando a expulsarlos del territorio situado al norte del río Duero. Alfirí es derrocado por el ejército sirio, quien nombra para sucederle a su general Balí, quien falleció ese mismo año, y es sucedido por Abul Atar, que consigue la derrota de los bereberes, aunque su política origina una guerra civil entre sirios y yemeníes que se cierra con la derrota de estos en la batalla de Córdoba, en la que resulta mortalmente herido el propio gobernador. La guerra civil se recrudece bajo el gobierno de Ben Salama, quien hizo miles de prisioneros entre los yemeníes, a los que vendió como esclavos, y habrá de durar otros 15 años bajo distintos gobernadores. Esta circunstancia fue aprovechada por los cristianos para afianzar su dominio sobre el territorio situado al norte del río Duero. En el año 750, Abul Abbas se autoproclama como nuevo califa, tras eliminar a la dinastía Omeya, y traslada la capital de Damasco a Bagdad. Un superviviente de la familia Omeya, conocido como Abderramán I, llega a la península coincidiendo con la derrota ante los vascos del último gobernador llamado Yusuf Alfirí, y en el año 756 convierte el territorio en emirato independiente con el nombre de
al-Ándalus, sometiendo bajo su autoridad a todas las tribus árabes de la península con el respaldo de un ejército de mercenarios bereberes y coincidiendo con el reinado de Alfonso I en Asturias. Al desligarse de la obediencia política a Bagdad, los partidarios de los abasíes se oponen a sus pretensiones, y el gobernador de Barcelona, llamado Suleimán ben al-Arabí, establece una alianza con el yerno de Yusuf, un general que había desembarcado en Murcia al mando de un ejército bereber, con el gobernador de Huesca y con el rey franco Carlomagno, al que le promete la entrega de la ciudad de Zaragoza, cuyo gobernador se supone que estaba de acuerdo. Sin embargo, el gobernador de Zaragoza no se mostró de acuerdo con este pacto y le negó la entrada a Carlomagno, quien tuvo que desistir del sitio al que sometió la ciudad y sufrió la derrota de su retaguardia a manos de los vascos cuando se retiraba por Roncesvalles. Suleimán, por su parte, fue derrotado por Abderramán y en el año 780 fue asesinado por el citado gobernador de Zaragoza. Es de señalar que estos rebeldes eran yemeníes, mientras que Abderramán era sirio, por lo que su venganza fue terrible y va a generar una gran inestabilidad en la Marca Superior, es decir, el territorio situado al norte del río Ebro. El emirato se configuró como un estado centralizado que seguía las pautas de la anterior corte de Damasco, con una estructura administrativa más estable y una fuerza militar mercenaria compuesta por bereberes y esclavos europeos. En el año 759, los ciudadanos de Narbona se sublevaron entregando la ciudad y toda la provincia narbonense en manos de Carlomagno. Abderramán eligió como sucesor a Ixán, un hijo que había tenido con una esclava, motivo por el que dos hijos nacidos de sus esposas no aceptan el nombramiento de éste como emir y comienzan una guerra civil que se resuelve en favor de Ixán gracias al apoyo que le presta el gobernador de Zaragoza llamado Musa ben Fortún, por lo que éste consigue cierta independencia que aumentará en época posterior. Ixán fue derrotado por el rey de Asturias Alfonso II en la batalla de Lutos en el año 794. Fue sucedido por su hijo Alaquén, que se vio obligado a continuar la guerra civil iniciada por sus tíos, mientras tiene que hacer frente a las revueltas cristianas de Toledo, que reprime en un baño de sangre en el año 797. En 798, Carlomagno atraviesa la cordillera pirenaica y se dirige hacia Barcelona, que logra ocupar en el año 801. En el 814, Alaquén se enfrenta a la revuelta de los cordobeses que protestaban por la presencia de mamelucos negros en el ejército del emir, así como de la arrogancia de los mismos. Esta revuelta terminó con el destierro de los cordobeses, que tuvieron que emigrar a Egipto en número de 15.000 y a Marruecos el resto. En el año 821 envía dos ejércitos en apoyo de los gallegos que trataban de independizarse, pero son derrotados a orillas del río Narón el primero y del río Anceo el segundo. Su sucesor, Abderramán II, siguió enfrentándose a las ambiciones de poder de su familia, además de una nueva confrontación civil entre caisitas y yemeníes. En el año 843 se ve obligado a reprimir la rebelión de Musa ben Musa, hijo de aquel Musa ben Fortún que había ayudado a su abuelo y que era medio hermano de Íñigo Arista, rey de Pamplona, que había ampliado su territorio con las provincias de Tudela, Lérida y Huesca, además de la inicial de Zaragoza, y se había proclamado el tercer rey de España. En el año 850 se produce una nueva revuelta entre los cristianos de Córdoba, tras la cual
Algunos de ellos son reconocidos como mártires por defender su fe. En el año 852 es sucedido por su hijo Mohamed I, quien continúa enfrentándose a las revueltas de los cristianos, y el mismo año de su coronación debe afrontar una nueva declaración de independencia de Musa ben Musa, cuya autoridad se había extendido hasta la provincia de Toledo, ahora gobernada por su hijo y que estaba apoyado por los asturianos de Ordoño I. Mohamed consiguió derrotarlos en la batalla de Guadalacete, aunque los toledanos volverán a rebelarse en el 871. Finalmente, en 880, se rebela Omar ben Hafsun, que ocupaba un extenso territorio al sur del río Guadalquivir y que mantendrá su posición hasta el año 928, en el que será derrotado por Abderramán III. Es sucedido por su hijo Al-Mundir, quien fue derrotado por Alfonso III, rey de León, en la batalla de Valdemora, y en 883 por la coalición de este rey con los vascos y los sucesores de Musa ben Musa, ahora gobernantes de la Marca Superior al norte del río Ebro, en las batallas de Tellórigo, Pancorbo y Castrojeriz. Finalmente se concentró sin éxito en reducir al rebelde Omar ben Hafsun. Le sucedió su hermano Abdalá I, que se vio obligado a consentir que las provincias fronterizas de Zaragoza, Toledo y Badajoz se independizaran de hecho. En el año 912 le sucede su nieto Abderramán III, que 17 años más tarde declarará el califato de Córdoba. Sus principales retos fueron reducir la rebelión de Omar ben Hafsun, colocar bajo su autoridad las provincias fronterizas que se habían independizado y recuperar territorio a los reinos cristianos. Sin embargo, este último objetivo no pudo cumplirlo por sufrir la derrota en la batalla de Simancas contra el rey de León Ramiro II. En el año 951 logra conquistar las plazas de Ceuta y Tánger en el norte de África. En 961 fue sucedido por su hijo Alaquén II, que se enfrenta a los ejércitos cristianos consiguiendo arrebatarles las plazas de San Esteban de Gormaz, Atienza y Calahorra en el año 963, por lo que el conde de Castilla, García Fernández, y el rey navarro Sancho Garcés se ven obligados a pagarle tributos. En el año 966 consigue rechazar un ataque de los normandos a la ciudad de Lisboa y en el año 975 volvió a vencer a los cristianos en las batallas de Gormaz, Langa y Estercuel. En 976 es sucedido por su hijo de 11 años, Ixán II, aunque el verdadero gobernante fue su visir Almanzor, quien dedicó sus esfuerzos en atacar al reino de León por la zona de Salamanca y Segovia. En 985 consigue dominar el norte de África, aunque en 991 se vio obligado a ceder este territorio a los bereberes. A su muerte, tras la derrota en Calatañazor en 1002, había obligado a los cristianos a retroceder hasta el río Duero, aunque se abre una larga etapa de disputas, ya que en menos de 30 años 9 califas se sucedieron en el trono. Comienzan con Mohamed II, que es derrocado por los bereberes apoyados por el conde castellano Sancho García, aunque logrará recuperar el trono con el apoyo del conde de Barcelona Ramón Borrell III y el conde de Urgel Ermengol I. Mohamed II llegó al trono fingiendo la muerte de Ixán II, por lo que consiguió ser reconocido como califa. De hecho, cuando fue repuesto como califa en 1010, Ixán fue de los primeros en prestarle juramento de fidelidad. Sin embargo, solo ejercería el gobierno durante 49 días
antes de ser degollado por los bereberes, lo que supuso la restauración como califa de Ixán II. 3 años después, en 1013, los bereberes vuelven a rebelarse y tras asesinar al califa, nombran en su lugar a Suleimán al-Musta'ín, quien ya había ocupado temporalmente el cargo tras el derrocamiento de Mohamed II. En 1016 fue asesinado por el gobernador de Ceuta, que se proclama nuevo califa, solo para ser asesinado a su vez 2 años después. Le sucede un turbulento periodo en el que se van encadenando los distintos califas hasta que en 1031 se da por terminado el califato, al ser depuesto Ixán III por un levantamiento popular. Al-Ándalus se divide en 35 reinos islámicos que serán gobernados mayormente por bereberes y descendientes de los antiguos hispanos, siendo minoritarios los gobernados por los árabes. La debilidad de estos reinos, que combaten entre sí, les obliga a pagar tributos al rey de León a cambio de su protección, y será aprovechada 50 años después por los bereberes procedentes de Senegal para invadir su territorio e imponer su dominio. Serán conocidos como almorávides y su entrada en la península será originada por la petición de ayuda de los reinos musulmanes ante los avances del rey leonés Alfonso VI, quien llega hasta Coria para conquistar posteriormente el reino de Toledo en 1085. En 1086, los almorávides penetran en la península y derrotan al ejército leonés en las batallas de Coria y de Sagrajas en las cercanías de Badajoz. Por el este peninsular, Rodrigo Díaz, el Cid, controlaba Valencia, y en 1088 los castellanos habían conquistado el castillo de Alejo, en la región de Murcia, aunque tuvieron que desalojarlo 4 años después. En 1090 los almorávides habían comenzado a apoderarse de los reinos de Taifas, lo que significa el fin definitivo del dominio árabe sobre la península, que es sustituido por el de los bereberes. A final de ese año se rinde el reino de Sevilla y al año siguiente los de Córdoba y Almería. Es el mismo año en el que los castellanos son derrotados en Almodóvar del Río, a donde se habían dirigido en apoyo al rey de Sevilla. En 1094 conquistan el reino de Badajoz y en 1099, a la muerte del Cid, conquistan la mayor parte del reino de Valencia. En 1100 tratan infructuosamente de recuperar el reino de Toledo y en 1101 la viuda del Cid, doña Jimena, tiene que evacuar la ciudad de Valencia. En 1104 se anexionan el reino de Albarracín y en 1110 hacen lo mismo con el reino de Zaragoza. En 1115 ocupan el reino de Mallorca, que había sido conquistado un año antes por los catalanes. Es el momento en el que es nombrado gobernador general de Al-Ándalus Tamir ben Yusuf, hermano del emir almorávide, que inmediatamente emprende la conquista de Uclés en la provincia de Cuenca, donde derrota al ejército castellano. Otras campañas exitosas fueron las desarrolladas contra las ciudades de Évora, Sintra, Santarém y Coimbra, a la vez que emprendían expediciones militares contra los territorios de Huesca y Barcelona. En 1118, el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, conquista Zaragoza y en 1125 emprende una campaña por territorio almorávide, en el curso de la cual consigue derrotarles en la batalla de Puente Genil, en la provincia de Córdoba, para continuar su incursión por las provincias de Málaga y Granada antes de volver a Aragón. No obstante, ese mismo año, los almorávides derrotan al conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, en la batalla de Corbins. En 1133 son los castellanos los que efectúan una incursión que les lleva hasta Sevilla
logrando matar al gobernador de la ciudad. Al año siguiente son los almorávides los que consiguen derrotar a los aragoneses en la batalla de Fraga, en Huesca. Sin embargo, desde 1130, los almorávides se veían obligados a afrontar una revuelta en el sur del actual territorio de Marruecos, llevada a cabo por los bereberes marroquíes conocidos como almohades, por lo que deben retirar tropas de Al-Ándalus, de forma que en 1144 comienza a decaer su poder y surgen los segundos reinos de taifas, con muy escaso recorrido, ya que en 1147 los almohades consiguen conquistar la capital del imperio almorávide, Marrakech, y someten Sevilla al año siguiente, donde establecen su capital y desde la que inician una nueva invasión de Al-Ándalus. En 1195 conseguirán vencer a los cristianos en la batalla de Al-Arcos. Pero su dominio dura tan solo 65 años, ya que en 1212 son derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa, y en 1221 se ven obligados a enfrentar la rebelión de los benimerines que en 1244 conquistan Fez, convirtiéndola en su capital. Así que nuevamente surgen diversos reinos independientes conocidos como terceros reinos de taifas, circunstancia que aprovechan los cristianos para la conquista de Valencia por los aragoneses en 1238, mientras los castellanos hacen lo mismo con Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248, además de apoyar la fundación del reino nazarí de Granada en 1238. Llamados por el rey de Granada en su auxilio, el 13 de mayo de 1275, los benimerines desembarcan en Tarifa, convirtiéndola en su base de operaciones, desde la que saquean los campos próximos a Jerez de la Frontera y las tierras de Sevilla, Córdoba y Jaén. En 1292, los castellanos consiguen conquistar Tarifa. En 1308, castellanos y aragoneses dan un paso más en su alianza y acuerdan iniciar conjuntamente la guerra contra Granada. A consecuencia de este pacto, los castellanos atacan Algeciras y Gibraltar, consiguiendo tomar esta última, mientras que la flota aragonesa ataca Almería. En 1340, el poder de los benimerines llega a su fin tras la batalla del Salado contra los castellanos. El reino nazarí de Granada, último reino musulmán de la península, se había fundado en 1238 sobre el anterior reino de Arjona, cuando Mohamed ben Nasar se nombra sultán como consecuencia de la conquista de Córdoba por Fernando III de Castilla, de quien se declaró vasallo. Ese mismo año logra conquistar Algeciras y Gibraltar. En 1303, el emir nazarí Mohamed III renueva su vasallaje ante el rey de Castilla Fernando IV. En 1410, los granadinos fueron derrotados por los castellanos en la batalla de Antequera y en 1431 en la batalla de Higueruela. A raíz de esta última, se produce una rebelión de los granadinos contra el emir, cuya consecuencia fue la ocupación del trono por Yusuf IV. En 1444 se desata una guerra civil promovida por la familia de los Abencerrajes, que entrona a Yusuf V, aunque en 1447 retorna Yusuf IV. En 1462 Castilla ocupa Gibraltar y en 1469 se produce el matrimonio de los reyes católicos, cuya consecuencia inmediata es la conquista de Málaga en 1487 y la de Almería en 1489, para concluir con la de Granada en enero de 1492.